Con mucha frecuencia ponemos la fructuosidad de nuestro apostolado en aspectos que muchas veces son secundarios y que no van al corazón de la vida cristiana o de la vida apostólica, de la vida que nos propone el Señor Jesús. Hoy, en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, nos habla de esta metáfora preciosa. Nos dice que el Padre es un viñador, que Él es la vid y que nosotros somos los sarmientos. El Padre, por tanto, es el que activamente trabaja la vid, trabaja la viña, que es el labrador. El labrador no es una persona pasiva, es una persona activa. Es el que cultiva la tierra, el que la abona, la riega. El Padre está activamente involucrado en la fructuosidad de la vid, que es Cristo su Hijo, y que somos nosotros las pequeñas ramas, los humildes sarmientos que estamos injertados en la vid, que es Cristo. Dos conceptos, dos palabras, dos ideas importantísimas surgen, por tanto, hoy. En primer lugar, es el tener clara conciencia de nuestra identidad, de nunca ser tan pretenciosos como caer en la tentación de usurpar el papel del Padre, que es el del labrador, o el papel del Hijo, que es el de la vid. Ni yo soy el labrador, ni yo soy la vid. Yo no soy más que un humilde sarmiento injertado en la vid, y que sólo en la medida en que permanece en la vid, y la vid es trabajada por el agricultor, por el viñador, que es el Padre, es que va a dar fruto. El fruto inmediato viene de nosotros, con lo cual la tentación es creerme que soy yo el que lo ha producido. El fruto no está en la vid, está en los sarmientos. Lo visible somos nosotros, lo que es invisible es la vid. Pero, sin embargo, la fructuosidad, la savia, la vida, viene de la vid. Lo dice así Jesús en el pasaje: yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. Todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y todo lo que da fruto lo poda para que dé más fruto. Mirad, muchas veces a nosotros se nos escapa, o no queremos pensarlo, o no le damos suficiente importancia de cómo el Padre muchas veces tiene que podar la vid, tiene que cortar, tiene que purificar, tiene que limpiar en nosotros. Muchas veces no es el mundo quien es malo. La falta de fructuosidad no tiene que ver con la obra del maligno, o es que cómo están las cosas, o en este mundo en el que vivimos. Siempre señalamos con el dedo el error en la persona equivocada, porque la falta de fructuosidad no está en la hostilidad del ambiente que nos rodea, sino en que a veces no estamos plenamente injertados en la vid, otras veces porque no nos queremos dejar purificar, porque no nos queremos dejar limpiar, porque no nos dejamos podar. Y eso es doloroso, y eso aparentemente hace parecer la vid, como se las ve en invierno, muchas veces pueden parecer que están muchísimo más empobrecidas, porque, bueno, pues una vid con 3 ramitas que salen ahí no parece que son gran cosa. Pero a lo mejor tenemos que mirar la falta de fructuosidad de nuestra vida en estas dos realidades. La primera, que no estoy plenamente injertado en Cristo y por tanto no recibo savia, y si no tengo cuidado me voy a secar, no soy más que una rama seca y arrancada que no va a producir fruto ninguno. Y por otra parte está el que no me quiero dejar podar, no me quiero dejar limpiar. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, tampoco así vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Y quizá el concepto más importante que aparece hoy en este pasaje del Evangelio es el de permanecer. Es una palabra preciosa porque indica perseverancia, indica que habrán pasado los años, fui bautizado, fui creciendo, recibí los sacramentos, ha ido pasando la vida, pero soy una persona que con el paso de los años he permanecido. Qué precioso es ver la vida de la gente que se va haciendo mayor, y habrán pasado los años, habrá envejecido la persona, un laico, un sacerdote, una religiosa, pero qué maravilla es la persona que al paso de los años ves
que toda su vida ha sido fiel, que ha permanecido en el Señor, que no tiene raíces en la tierra. Es una cosa para mí de los aspectos más tristes de un sacerdote o de una religiosa, que muchas veces nos apegamos a los lugares, nos apegamos a los apostolados, nos apegamos a la gente. Es la persona que está injertada en una parroquia, o está injertada en una tarea, está injertada en lo que no es Jesucristo, sino consecuencias. La persona que no tiene raíces en esta tierra, la persona desarraigada, que es una palabra tan bonita que incluso aparece en una de las poesías de don José. De hecho, algunas de sus poesías están bajo el título de poesías de desarraigo. Él lo enseñaba de una manera tan maravillosa. Es la persona que vive en Cristo, le da igual dónde le manden, en qué lugar, en qué país, a qué tarea, da igual. Una persona que está injertada en Jesucristo no está pegada a un lugar, ni una misión, ni a una tarea. Está apegada literalmente a Jesucristo. Y la viña va a fructificar, la vid va a fructificar donde quiera que el labrador la quiera plantar. Y si el viñador, que es el Padre, me necesita unido a Cristo en tierras lejanas, allá que voy. Si quiere que permanezca aquí para siempre, estupendo. Igual que una persona puede cambiar muchas veces de destino, eso es una de los aspectos más bonitos que insistía muchísimo la Madre Teresa con sus hermanas. De las cosas que más admiraba de sus hijas era la disponibilidad para la misión. Ella siempre ponía el ejemplo de una hermana que había cambiado tantas veces de destino y que la cambian una vez más, y lo único que le preguntó la hermana a la Madre Teresa, que era la superiora general, cambiándole una vez más de destino, dice: ¿en cuál autobús quiere que me marche? Decir, nada más que dígame la hora, el horario de los autobuses. No le importaba nada, no estaba pegado a sus bienes materiales, a sus 4 bártulos, etc. Estar injertados no solo significa no estar viviendo en pecado, solo faltaba, eso ya es una rama seca que no va a producir nada, sino muchas veces podemos ser muy activos, incluso tener vida de oración, etc., pero no estar en el fondo solo enraizados en Cristo. Muchas veces estamos enraizados en cosas que en sí mismas no son malas, pero no son Jesucristo, y no nos dejan dar fruto, porque si no es Jesucristo, no se da fruto. La frase no puede ser más lapidaria, más fuerte en los labios de Jesús: sin mí no podéis hacer nada. O permaneces vinculado a mí, o permaneces plenamente adherido a mí, o no podéis dar fruto, vuestra vida no es fructuosa. Aquí aparece después que yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca, luego lo recogen, lo echan al fuego y arde. Pero en cambio, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseéis y se realizará. Fijaros que aquí aparece un aspecto muy bonito aplicado a la oración. Pedid lo que deseáis. Muchas veces, ¿por qué es ineficaz la oración? ¿Por qué nos desanimamos en la oración? ¿Por qué nos parece que pedimos y pasamos tantas horas de nuestra vida con la liturgia de las horas y con otras devociones y nuestras meditaciones personales y nuestras visitas al Santísimo, y nos da la sensación de que no estamos creciendo gran cosa? Y sin embargo, la explicación es esta: es porque no nos hemos dejado purificar por el viñador, porque no hemos permanecido enraizados en Cristo, y sobre todo cuando aquí aclara que dice: pedid lo que deseéis y se realizará. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. A veces el problema de la oración es que no estamos plenamente enraizados en Cristo, que no estamos adheridos a Él. Y fijaros que esto tiene mucho que ver con lo que se nos ha dicho en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, en el comienzo del capítulo 15, donde se habla de una cuestión de lo más actual, que es la inculturización del Evangelio o la evangelización de la cultura, que no son exactamente lo mismo. Y hablan del problema de la circuncisión. El apóstol San Pablo se da cuenta que hay mucha gente que insiste en que hay que ser judío para ser cristiano. Quien está enraizado en su propia cultura, en sus maneras, en sus costumbres, en sus modos, en su música, en su comida, en su modo de celebrar,
en su modo de celebrar la liturgia, etcétera, esa persona no está enraizado en Cristo, está enraizado en sí mismo, está enraizado en su cultura, está apegado a su nacionalidad, a su país. Hay mucha gente que está apegadísima a su país, hay mucha gente que no puede vivir sin ciertas comidas, hay personas que le rechina que se canten ciertas músicas o ciertos modos o ciertos instrumentos musicales en la liturgia. ¿Tenemos que hacernos españoles para evangelizar África? ¿Tenemos que convertirlos en personas occidentales cuando vamos a países lejanos? Esto es importantísimo para un misionero. Nosotros no queremos que estén injertados en España o en Estados Unidos o en Alemania. Queremos que estén injertados en Cristo. ¿Qué es lo que es cristiano y qué es lo que es culturalmente judío? Y tener esta libertad de espíritu de la que yo creo que insiste muchísimo el Papa, nosotros no estamos tratando de hacer colonización litúrgica, estamos tratando de evangelizar. Y evangelizar significa anunciar a Jesucristo, enraizar a la gente en Cristo por la palabra y los sacramentos y que la gente viva en plenitud este misterio. Entonces, fijaros que el apóstol San Pablo y Bernabé, que todavía no lo aclara, dice que es un asunto que lo van a consultar a Jerusalén con Pedro y los demás apóstoles. Y bueno, pues veremos en los días venideros cuál es la respuesta que dan, que ya sabemos cuál es, que no se le puede imponer. Pero los que vienen del fariseísmo, pues insisten en que hay que circuncidarles y tienen que cumplir plenamente la ley de Moisés. No, señor, porque no estamos injertados en la ley de Moisés, estamos injertados en la libertad de los hijos de Dios que nos da Jesucristo. Fijaros si no es actual esto. Puede parecer muy pío y muy beato esto de estar injertados como los sarmientos a la vid, pero a lo mejor no estamos injertados solo y estrictamente en Jesucristo. A lo mejor estamos injertados en una serie de modos de entender a Jesucristo y de vivir a Jesucristo, que es muy diferente. Y muchas veces en el paquete que presentamos no solo va Jesucristo, sino va unos modos nuestros, que en el fondo estamos verdaderamente colonizando y no estamos evangelizando. Pidámosle al Señor que nos conceda esto, permanecer, qué palabra tan bonita, el ser conscientes de que ni soy el viñador ni soy la vid, que yo solamente soy un humilde sarmiento, y que si no estoy plenamente injertado en Cristo y nada más que en Cristo, sin ningún añadido cultural ni personal donde pueda aparecer el menor apego, solo en esa medida voy a dar fruto y fruto abundante, porque como bien dice hoy el Señor, sin mí no podéis hacer nada.